Hay historias que se susurran en la oscuridad, leyendas que se aferran a la psique de toda una nación. Hoy vamos a viajar a Filipinas para analizar a fondo a su criatura más temida, una sombra que ha adoptado innumerables formas a lo largo de los siglos. Empecemos a desentrañar este misterio. La respuesta, para muchísima gente, es una sola palabra que evoca un terror casi primario: el aswang. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, la respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que uno podría imaginar a simple vista. A ver, para empezar a entender qué es el aswang, lo primero es que no debemos pensar en un solo monstruo. La clave aquí es verlo como una categoría entera de pesadillas, un concepto que en realidad abarca muchísimas cosas. Exacto. El aswang no es una especie, sino un concepto. Es un término que engloba a toda una familia de seres, pues, bastante malévolos, desde vampiros a brujas y licántropos, cada uno con sus propias y terroríficas características. Y aquí viene el primer giro crucial de esta historia. El aswang que conocemos hoy no es, digamos, una leyenda pura. Es un híbrido, un mito forjado en el fuego de la historia, donde las creencias ancestrales de las islas se encontraron y se fusionaron con los miedos y los demonios que trajeron los conquistadores españoles. Así que vamos a desglosar este mito. ¿Qué formas adopta esta criatura? Y más importante aún, ¿cómo podemos distinguir sus verdaderas raíces? ¿Qué es original y qué fue añadido después? Fíjense, es que dependiendo de la región de Filipinas, el aswang puede ser un tic-tic, una especie de pájaro nocturno que acecha a las embarazadas, o quizás un manananggal, un ser que puede separar su torso del resto del cuerpo para volar por ahí buscando víctimas. Pero también puede ser directamente un vampiro o un hombre lobo. La diversidad de la leyenda es increíble. Y aquí la cosa se pone de verdad interesante, porque se pueden separar perfectamente las capas del mito. Los mitos originales hablaban de seres muy diversos, a menudo ligados a la naturaleza. Las influencias europeas, en cambio, los metieron a todos en el mismo saco, bajo una lente demoníaca, y les añadieron esas debilidades que ya no suelan del cine de terror: la sal, el ajo, la plata, vamos, elementos del folclore europeo de toda la vida. Y con esta pregunta, nuestra investigación da un giro de 180 grados. Dejamos atrás lo sobrenatural para empezar a buscar respuestas en la historia, en la política e incluso en la medicina. Porque, como vamos a ver ahora, las verdaderas raíces de este monstruo no se encuentran en lo sobrenatural. Al contrario, están profundamente ancladas en la propia experiencia humana. El primer origen es puramente político. Durante la colonización, los españoles se toparon con unas figuras locales muy poderosas, las babailán. Eran las chamanes, las curanderas, las líderes de la comunidad, vaya. Para minar su autoridad y consolidar el control, se las asoció con el mal, convirtiéndolas en las brujas y los monstruos del nuevo orden. El aswang se convirtió básicamente en propaganda. Pero es que hay más. Resulta que la ciencia nos da otra pieza clave del puzzle, una enfermedad genética real, conocida allí como Lubac, que es extrañamente común en la región de Panay, considerada por muchos como la cuna de los aswang. La conexión es absolutamente escalofriante. Los síntomas de esta enfermedad son terribles: espasmos incontrolables, las facciones se contorsionan y, claro, esto coincidía con las descripciones de alguien transformándose en un monstruo. En una época sin explicaciones científicas, el miedo llenó los vacíos y la enfermedad se convirtió en la prueba viviente de que el aswang existía. Y si a esto le sumamos fenómenos neurológicos como la parálisis del sueño, ya saben, esa sensación horrible de despertarte pero no poder moverte, sintiendo una presencia que te oprime el pecho, pues tenemos la receta perfecta para crear historias de ataques de criaturas nocturnas. Pero si todo esto les parecía increíble, la historia del aswang da un giro todavía más oscuro y sorprendentemente moderno en el siglo XX. Se convierte en algo totalmente inesperado. Nos situamos a mediados del siglo pasado. Filipinas se enfrenta a la rebelión comunista de los Huk. El gobierno, con la ayuda de la CIA y de un agente llamado Edward Lansdale, buscaba formas poco convencionales de ganar la guerra. ¿Y la encontraron en el folclore? El punto clave es este, ni más ni menos. Una agencia de inteligencia del siglo XX cogió una leyenda ancestral y la convirtió en un arma de guerra psicológica. La táctica era brutal y, la verdad, muy eficaz. Después de una emboscada, capturaban a un rebelde, le hacían 2 agujeros en el cuello, drenaban su sangre y dejaban el cuerpo en un sendero. Al día siguiente, cuando sus compañeros lo encontraban, el miedo supersticioso hacía el resto. El terror al aswang desmoralizó a las tropas rebeldes más que muchas balas. Y con esto llegamos a nuestros días. ¿Qué ha pasado con el aswang? ¿Sigue existiendo ese miedo? Hoy en día, aunque quizá el miedo al monstruo literal se esté perdiendo con la vida en las ciudades, el aswang no ha muerto.
Para nada. Simplemente ha mutado. Se ha convertido en una metáfora para los monstruos modernos, el político corrupto que chupa los recursos del pueblo, el criminal que acecha en las sombras. O sea que, resumiendo lo que hemos descubierto, que el Aswang exista como un monstruo biológico es un mito. Pero su origen precolonial, su vínculo con esa enfermedad, la XDP, y su escalofriante uso como arma por la CIA son hechos documentados. Al final, el Aswang es mucho más que un simple monstruo. Es un espejo de la historia, la política y la psicología de una nación. Un reflejo de sus miedos a lo desconocido, a la enfermedad, al poder extranjero y a la corrupción que viene de dentro. Y esto nos lleva a una última pregunta. ¿Qué monstruos acechan en nuestra propia cultura? ¿Y qué dicen de los miedos que nos definen?